¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. ¿Con ánimo de escuchar la palabra del Señor? Amén. Inmediatamente entonces les voy a pedir que nos podamos poner de pie. Vamos a tener una lectura y vamos a hacer una oración al Señor. Amén. La lectura se encuentra inicialmente en Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 12 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 12 al 15. Una vez que lo tengan, me dicen amén. Bien, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oramos. Padre Santo, estamos una vez más ante tu presencia, primeramente entregando nuestras vidas, Señor, como sacrificio vivo, para que tú puedas, por medio de esta palabra, Señor, entregar un mensaje de exhortación, de avivamiento, Señor, y también de consolación a cada uno de los que está acá. Padre amado, confiamos completamente en tu obra, confiamos en que la palabra no falla, en que no tiene error, Señor, y sabemos que lo que hoy será entregado, sin duda, Señor, será mediado por ti, por tu Espíritu Santo, para consolarnos, Señor, para darnos esperanza, una esperanza gloriosa que proviene del alto cielo, Señor. Muchas gracias te doy, Cristo, por esta oportunidad que me das nuevamente, Señor, de estar con vida y con salud, Señor, y de poder disponer mi vida a tu servicio. Gracias, Cristo de la gloria, por todo. Amén. Tomamos asiento. Y el tema de hoy es la muerte segunda, un tema que es una doctrina apocalíptica y que pareciera ser que está mencionado como concepto únicamente en Apocalipsis. Pero nuestro Señor Jesucristo también en algún momento habló de ella, sin el término muerte segunda. Lo vamos a ver en algunos minutos. Es interesante que la palabra de Dios nos quiere entregar información respecto de la naturaleza del estado eterno del hombre. A pesar de que nunca vamos a conocer los detalles de ese momento, sí la palabra de Dios nos quiere dar luces de ese momento en el que traspasamos el umbral de la vida, ese momento en que morimos, ese momento en que una nueva vida comienza. Alabamos al Señor porque hoy día estamos bajo muchas promesas, promesas hermosas, promesas que no son abstractas, no son pensamientos, ¿ya? Vamos a ver en los siguientes minutos que las promesas que Dios nos hace son materiales y corporales. Y para ello vamos a irnos al libro de Génesis. Amén. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer dos versículos. Primero el 2:7 y posteriormente el 1:31. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué hermoso, ¿se fija? Qué hermoso momento en el que Dios crea al hombre del polvo de la tierra, un cuerpo,
y aliento de vida, un alma. Amén. Dos naturalezas que hacen posible que este ser viviente sea el hombre perfecto que Dios crea en el sexto día. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Se fija usted en este momento en que Dios ve que toda su creación fue buena en gran manera? Fue bueno que el hombre tuviera dos naturalezas, una naturaleza que proviene del polvo y una naturaleza que es el alma. Cuando el hombre tiene estas dos naturalezas, Dios considera que es bueno en gran manera. ¿Le interesará a Dios contar en el estado eterno solamente con una parte de la creación del hombre? Es decir, solamente con el alma. ¿Dios querrá en el estado eterno como objetivo reinar con el alma solamente del hombre? ¿No? Porque la Biblia además nos entrega una doctrina fundamental de la fe cristiana, que es la resurrección de los muertos. ¿Para qué resucitan los cuerpos? Para volver a ser la creación que Dios hizo el sexto día. La resurrección de los muertos es una doctrina fundamental en el cristianismo. Podemos tener diferencias en algunos aspectos quizás escatológicos, apocalípticos, pero si alguno de ustedes no cree que los muertos que se han velado en este espacio van a resucitar corporalmente en la segunda venida de Cristo, no podemos llamarnos hermanos, porque estaríamos negando una doctrina cardinal de la fe cristiana. La resurrección de los cuerpos es fundamental que lo creamos, porque está escrito, y resucitaremos tal como resucitó Cristo. Ese es el ejemplo mayor de esta doctrina. Como vemos que a Dios le pareció bien que el hombre fuese un ser viviente, no conformado solamente por un alma o solamente por un cuerpo, sino que combinando ambas naturalezas. Ahora, ¿será relevante nuestro cuerpo para los planes eternos de Dios? ¿Será importante el cuerpo que Dios le dio a usted y a mí? ¿Este cuerpo que hoy día está frente a ustedes? ¿Será importante? La respuesta es sí. Entonces, si es importante el cuerpo del hombre, su cuerpo y mi cuerpo, ¿cuál es el rol de la muerte en el ser humano? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el rol de la muerte entonces? ¿Por qué el hombre muere? Si es tan importante para Dios preservar el cuerpo. Y es aquí donde debemos introducir una doctrina que muchas sectas hoy día han catalogado como el sueño del alma. Hay algunas sectas que plantean que una vez que el hombre muere, su alma descansa, no está en actividad. Pero eso es completamente contradictorio a lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús al morir le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Actividad inmediata luego de morir. Es importante que podamos comprender que al momento de que nosotros dejamos esta vida, cerramos los ojos en esta vida, los abrimos inmediatamente a los pies de Cristo. Al lado de mi vida, al morir, veo a Cristo. Y no lo estoy hablando simbólicamente, lo estoy hablando efectivamente y absolutamente. Y vamos a ver en el recorrido de esta exhortación la importancia que tiene poder entender la aplicación de la doctrina bíblica. Génesis 35, 17 y 18. Vamos a usar hoy día harto la palabra de Dios porque son doctrinas fundamentales en las que el hermano no puede improvisar. Génesis 35, 17 y 18 dice, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni,
mas su padre lo llamó Benjamín. Jacob llama al hijo que tiene con Raquel Benjamín. ¿Y cuando ella muere? Cuando su alma se sale de su cuerpo. Cuando su alma sale de su cuerpo. Primera de Reyes 17, 21 y 22. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Volvió el alma. Es decir, que había salido. No estaba en su cuerpo. Y fíjese en la última palabra, y revivió, volvió a tener vida. ¿Cuándo el ser que Dios creó tiene vida? Cuando tiene sus dos naturalezas, cuerpo y alma. Ahora, es importante, amados hermanos, una consideración respecto de lo que hoy día estamos viendo y que nos va a servir a nosotros para poder estudiar la palabra de Dios correctamente. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, aplicamos una verdad bíblica absoluta? Es decir, tomo un pasaje de las Escrituras y digo, esto es una verdad actual. Esto es algo que hoy día funciona para nosotros. Y quisiera tomar un ejemplo rápidamente. Consideremos que en algún momento llega una persona y sacrifica un animal a Dios, pidiendo perdón de pecados por su familia, su entorno, su esposa, sus hijos. Y bueno, llega y nosotros le preguntamos, pero hermano, ¿qué estás haciendo? No, estoy sacrificando porque Job sacrificó. Job sacrificó, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 1? Job, varón recto, que hacía sacrificios para interceder por los pecados de sus hijos. Entonces alguien pudiera llegar y decir, yo estoy sacrificando de la misma manera que Job sacrificó. El problema de esa doctrina que estaría implementando esta persona es que no está siendo ratificada ni por Cristo ni por los apóstoles. Esa doctrina, por lo tanto, debe ser rechazada. Porque sabemos que antes de que la ley fuera dada a Moisés, Job estaba sacrificando y el rol sacerdotal estaba en el padre de familia. Por eso es que consideramos que el libro de Job es más antiguo. Es el libro más antiguo de la Biblia, porque Job está tomando un rol anterior a la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés, los que sacrifican son los levitas. ¿Se entiende? Entonces esa doctrina habría que rechazarla. ¿Y por qué, por ejemplo, hoy día no pudiésemos nosotros seguir sacrificando considerando la ley de Moisés? Porque Cristo fue el último sacrificio por pecados. ¿Se fija entonces nosotros? Vamos, a medida que avanzamos en la palabra de Dios, vamos viendo si hay doctrinas que se van repitiendo, que son un patrón para que nosotros podamos aplicarlo hoy día en nuestras actividades. ¿Por qué oramos? Porque está escrito en la palabra. Es ratificado por Cristo y por los apóstoles. ¿Por qué nos congregamos? Porque está ratificado por Cristo y por los apóstoles. ¿Se fija? Entonces son doctrinas que deben ser necesariamente confirmadas por Cristo o por los apóstoles. ¿Y por qué hice esta consideración? Porque usted pudiera decirme, sí, hermano, pero eso está en el Antiguo Testamento. Los dos textos que usted me citó, de Raquel y de Elías, están en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Irme al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El apóstol Pablo enseña que nuestro cuerpo se desgasta con los años. No importa, hermano, cuánto tú te cuides. No importa, hermano, que también tú te alimentes. Tu cuerpo exterior se va a desgastar. ¿Qué debiera preocuparnos a nosotros? Que nuestro hombre interior, el aliento de vida, el alma se renueve cada día. Como hijos de Dios,
Esa debe ser nuestra preocupación. ¿Y qué pasa con el impío? A él no le importa renovar su hombre interior. A él solamente le importa acumular riquezas, disfrutar de los placeres de esta vida, y mientras él pueda sacar provecho de las cosas materiales, lo va a hacer. Es en eso en que se diferencian los hijos de Dios con los no hijos de Dios. Segunda de Pedro 1, 14 y 15. Dice el apóstol Pedro, mire el apóstol Pedro cómo trata su cuerpo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Mire que el apóstol Pedro está diciendo que el cuerpo es una habitación del alma. Eso es para el apóstol Pedro. Una habitación para el hombre interior. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis tener en todo momento memoria de estas cosas. Después de que el apóstol Pedro muera, él se está preocupando de exhortar a los hermanos de la iglesia de que no abandonen la fe. Pero el concepto que importa en esta predicación es la consideración que tiene el apóstol respecto de su cuerpo, como una habitación del alma. Juan 6, 47, dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Una pregunta importante que les voy a hacer y que usted tiene que reflexionar. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús no dice, el que cree en mí muere, tiene un descanso 3000 años después, cuando yo vuelva, ahí tiene vida eterna. ¿De qué momento comienza la vida eterna del hombre? Del momento en que cree. ¿Y cuándo uno cree? En esta vida. Es decir, que usted, mi hermano, usted, desde el momento que creyó en Cristo, pero de verdad, cuando usted cree en Cristo y se convierte en un discípulo del Señor, usted comienza a vivir la vida eterna. Qué hermoso. Qué hermoso poder partir la vida eterna en esta vida. En esta vida en donde estamos, donde el Señor nos dice que debemos ser la luz del mundo. En donde el Señor nos dice que debemos ser sal de la tierra. ¿Lo estamos siendo? Que el Señor nos ayude. Segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Mire, nos ha tocado en varias ocasiones dar las gracias los martes y siempre me recuerdo que al principio citaba al apóstol Pablo y decía, oye, yo leo al apóstol Pablo y el hombre no quiere vivir. El hombre quiere estar con el Señor. A él le importa morir. De hecho, él cuando va a Roma le dicen, Pablo, no vayas, porque si vas, no vuelves. Y Pablo va. Porque a él no le importaba morir. A pesar de todo lo que nosotros podamos disfrutar acá, hermanos, en esta tierra, nuestra familia, un buen trabajo, un buen vehículo, una casa nueva, todos esos placeres que son temporales. Todo aquello que nosotros consideramos que es bueno es una gota en el océano para las bendiciones espirituales que Dios tiene en nosotros en el estado eterno. Nosotros debiéramos tener nuestra vista puesta en el estado eterno. Nuestros ojos puestos en el siglo venidero. Y no en esta vida. Por supuesto que vamos a trabajar. Por supuesto que vamos a tratar de ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres. Pero nuestro corazón debe estar conectado con Cristo, con estar con Él. Cuando nos preguntan, ¿cuánto te gustaría vivir en esta vida? A mí me gustaría ser inmortal. Eso es lo que la gran mayoría de nosotros dice.
Porque estamos tan aferrados a las cosas materiales, estamos tan aferrados a nuestros hijos, estamos tan aferrados a nuestros padres, estamos tan aferrados a nuestro trabajo, a la herencia que le voy a dejar a mis hijos, a acumular bienes, que desviamos la vista de las cosas realmente trascendentes. El apóstol Pablo sabía vivir en riqueza y en pobreza. Pero él decía que estar en Cristo era muchísimo mejor, haciendo una referencia a la muerte. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Para el impío, para aquel que no tiene esperanza, la muerte es lo más lamentable que le puede pasar. Para el impío, que se le muera un familiar cercano es lo más triste que le puede pasar. Porque no hay esperanza, hay incertidumbre del estado posterior a la muerte. Porque tampoco el hombre reflexiona. El hombre se opone contra todo lo que se llame Dios. No les importa leer la palabra de Dios. Ellos crean en su mente un estado eterno que no existe. No, fuiste buena persona, ahora estás en el cielo con los ángeles. ¿Lo ha escuchado usted? La Biblia no es tan complaciente con el hombre porque nosotros queremos ser complacientes con los hombres. Nos gusta decir, fue una buena persona. No creía en Cristo, abominaba al Dios Padre, pero era una excelente persona. En el infierno está esa buena persona, hermanos. Cualquiera que niegue a Jesucristo es maldito, está bajo maldición. Y eso es una verdad bíblica. Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, disfrutando de las bendiciones espirituales y eternas. Le dice Jesús, ¿a quién? Al ladrón en la cruz. No era una buena persona, claramente. ¿Tenía alguna obra? No tenía ninguna obra. Es por eso que a veces cuando citamos a Santiago y decimos la fe sin obra es muerta, a veces debemos considerar que hay personas que en su lecho de muerte nunca tuvieron ninguna obra. Pero la fe, la cual da confianza, es la obra mayor. Seguramente si el apóstol Pablo hubiese escrito la carta que Santiago escribió, hubiera dicho, la fe sin frutos es muerta. Porque es importante que tengamos frutos. Y a veces los frutos no se ven. ¿Cómo es su intimidad con Dios? Nuestra intimidad con Cristo. ¿Cómo es la oración suya? ¿Cómo es el escudriñar suyo día a día? Esos son frutos que después se revelan en la comunión de los hermanos. Si Dios nos permite ofrendarle a un hermano y nos da los medios, lo hacemos, gloria a Dios. Pero si no tenemos esos medios, chuta, el hermano David no tiene ni una obra, no suelta un peso. El hermano David no ofrenda, nada. Pero quizás Dios lo está trabajando. Porque el fruto es el importante. Que tengamos amor. Que tengamos alegría independiente de las circunstancias en las que estemos pasando. Y estas son promesas maravillosas para los hijos de Dios. Que el Espíritu Santo nos haya sellado con el estado eterno juntamente al Hijo. Esa es la mayor bendición que uno pudiera esperar. Y yo creo que nosotros no logramos entenderlo en los detalles. Pero Dios es tan bueno que nos da los elementos para creer que estaremos con Él. El tema de esta tarde se llama la muerte segunda. La muerte segunda. Hemos visto lo que pasa con los hijos de Dios. Con los manjares que Dios nos tiene preparados, hermano. Al momento de morir, anhele ese momento, hermano, porque Cristo está a la puerta esperando recibirle y disfrutar eternamente con usted. Pero ¿qué pasa con los impíos? ¿Qué pasa con los que no creen en Cristo? Sabemos que el acceso al reino de los cielos es uno solo. Nadie va a poblar el paraíso si no cree en Jesucristo. Lo que le pasa al impío es terrible. Proverbios 1:12 dice,
Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y este pasaje me hace recordar un evento extraordinario que ocurre en el campamento de Moisés, la rebelión de Coré. Bajaron vivos al Seol. La tierra se los tragó y bajaron corporalmente al infierno. Corporalmente al infierno. Un gran erudito judío, traductor obviamente, decía que cuando nosotros queremos interpretar las palabras Seol o Hades, como mínimo tenemos que entender que el Seol es el sepulcro, pero como máximo es el infierno. Y ellos bajaron al infierno. Entonces me puede decir usted, pero hermano, esto que usted habla de que vamos a estar así corporalmente en el cielo o corporalmente en el infierno, ¿eso dónde lo veo en la palabra de Dios? Excelente pregunta. ¿Se acuerda usted de Enoc? Ascendió corporalmente, fue llevado por Dios al cielo. ¿Se acuerda usted del profeta Elías? Subió en un torbellino corporalmente al Padre. Sigamos avanzando. Vamos a leer Isaías 14:11. Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Todas maldiciones para los impíos que mueren. Ezequiel 32:24. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra. Entendiendo la incircuncisión como rebeldía ante Dios. Ahora, si el hombre, el Hijo de Dios, comienza a vivir con Cristo el estado eterno desde que cree en Él, ¿en qué momento entonces el impío comienza a sufrir el infierno? Desde que nace. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el hombre impío recibe los beneficios de Dios hoy día, en vida. Recibe oxígeno de parte de Dios, recibe el sol de parte de Dios, recibe el agua de parte de Dios, recibe el abrigo de parte de Dios, recibe los alimentos de parte de Dios. Esos beneficios se llama gracia común. La gracia común es todo aquello bueno que disfrutan los hombres mientras viven. Pero ¿qué pasa con el impío? El impío decide vivir separado de Dios y recibir los beneficios de Dios. El Hijo de Dios decide reconocer que todo le pertenece a Dios, vivir en santidad conforme a los mandamientos de Dios, mientras el impío hace otra cosa. Pero ¿cuál es el problema del impío? Que si él ha decidido vivir su vida separado a Dios, Dios le va a dar en el gusto. Cuando él muera, Dios le va a dar en el gusto. Si él decidió no vivir su vida conforme a Dios, Dios es justamente lo que le dará. Pero ¿cuál será el problema? ¿Que Dios le va a quitar el oxígeno, la comida, el agua, el abrigo, la felicidad? Porque todas esas cosas son beneficios de Dios. Aquel impío que dice, no, yo quiero reunirme con mis seres queridos sabiendo que están en el infierno, déjeme decirle que eso no va a pasar, porque no hay nada bueno en el infierno. El hombre impío no reflexiona sobre estas cosas, prefiere no pensar en la vida después de la muerte, a pesar de que todos morimos. Ellos prefieren no pensar en la muerte. Ellos prefieren rechazar y vivir su vida obteniendo los beneficios de Dios. Vivir como quieren, seguir respirando, seguir alimentándose de la creación de Dios, seguir vistiéndose de la creación de Dios. Porque que el hecho de que el hombre haga una camisa no quiere decir que él la haya creado. Dios hace posible que nosotros podamos hoy día confeccionar una mesa, construir un templo. Es Dios quien hace posible todas las cosas. Y Dios es bueno.
Pero nosotros somos rebeldes. Y yo les voy a predicar hoy día, y capaz le va a predicar el siguiente domingo alguien más al impío, y va a escuchar ese impío 100 predicaciones, y su corazón va a seguir rebelde. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque es más fácil hacer lo que yo quiero, ponerme yo en primer lugar, antes que hacer la voluntad del Padre. Porque es fácil venir a la iglesia, es fácil venir los martes, una horita, ojalá el predicador tome solamente 20 minutos, porque después de eso el cerebro se cansa. Entonces, mejor vamos a ver una película en Netflix de 2 horas, ahí no se cansa tanto el cerebro, pero para una predicación sí. Y Dios también considera eso. Dios también sabe la intención de nuestro corazón cuando venimos a la iglesia. Si estamos viniendo por cumplir o si de verdad estamos viniendo para entregarle nuestra adoración a Cristo. Entonces, ¿cuándo el hombre impío comienza a recibir la ira de Dios? Hechos 8, 22 y 23, le dice Pedro a Simón el Mago. Mire, Simón el Mago se había bautizado. Y Simón el Mago le pide a Pedro que le venda un poco de la porción de su poder. Y Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire la condición espiritual de este hombre que aún no ha muerto. Está en prisión de oscuridad. Es un muerto ambulante. Es un hombre que en su vida está separado de Dios y muy por el contrario está recibiendo la ira de Dios. A pesar de que él cree en su pequeña mente de que es bueno, quiere trascender, quiere hacer los milagros que están haciendo los apóstoles, está recibiendo de la gracia común, pero la Biblia dice que él está muerto, que está en prisión de maldad. Y esa es la condición que Dios ve. Prisión que nosotros muchas veces a los hombres podemos engañar. Usted puede verme a mí predicando, de repente puede verme subiendo alguna historia en Instagram, en redes sociales, pero Dios ve la condición en la que se encuentra mi corazón. Y a Él nadie le puede engañar. Lucas 20, 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Dios todos viven. Los muertos que están en el infierno ahora están en actividad porque Dios los ve. Y los santos que hoy día están disfrutando de los placeres del paraíso, Dios los ve. Apocalipsis 6, 9 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos como ellos. Se fija aquí hay una revelación importante de Dios para nosotros. Una vez que se cumpla el número de los escogidos, viene el fin. No hay más historia. Por eso es el momento de reconocer a Cristo en nuestros caminos, hermanos. Imagínese yo, siempre no me gusta ponerme mucho como ejemplo, porque en realidad mi experiencia no va a convertir a nadie, pero
El Señor tuvo misericordia de nosotros, hermano. Más de 30 años en el mundo sin conocer la verdad de Cristo. Y el Señor en su divina misericordia nos ha escogido para compartir de los beneficios eternos en su reino. ¿Usted está en el reino de Dios hoy día? ¿Está haciendo la voluntad de Dios hoy día? Porque ese es el reino de Dios, básicamente. ¿Usted es la sal de la tierra, la luz del mundo, el hombre que está brillando permanentemente en su trabajo? Y aquí no se salva nadie, el predicador tampoco se salva. Porque Dios a todos nos exige excelencia, sin dejar de descuidar nuestras prioridades. Y nuestra primera prioridad es nuestro amor a Dios. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál será entonces la primera resurrección? ¿Cuál será la primera resurrección? ¿Se acuerda usted que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Efesios 2:1. Cuando Dios nos da vida y vida en abundancia, a ese momento lo vamos a conocer como la primera resurrección. Es una resurrección espiritual. Y si hay una primera resurrección, también hay una segunda resurrección. Y la segunda resurrección para los hijos de Dios es una resurrección corporal. Primero usted tiene vida en Cristo, usted y yo. Ahora moriremos y el Señor nos levantará en una segunda resurrección para habitar en cuerpos glorificados con Él por siempre. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Y cuál es la segunda muerte? La resurrección de los cuerpos de los impíos que irán corporalmente al lago de fuego por los siglos de los siglos. Es terrible. Es terrible pensar que los impíos estarán eternamente separados de Dios. Y Dios les dará justamente en el gusto. Me acuerdo siempre de Jonás. Jonás va en el barco huyendo de la presencia de Dios cuando Dios le había dado la orden de ir a Nínive y Jonás dice, no, láncenme al mar. Prefiero morir antes que ir a predicar. Prefiero desaparecer antes que cumplir la orden de Dios. Y Dios dice, perfecto, te voy a dar un poco de lo que me estás pidiendo. Y pasó 3 días en agonía y no podía más. Imagínese usted, limpió una eternidad en agonía, en sufrimiento. Verdaderamente esto, hermano, no es un juego. Esto es algo muy serio. Es algo que no podemos pasar livianamente, porque el Señor no puede ser burlado. Así como Dios tiene promesas maravillosas para nosotros, sus hijos, que moraremos eternamente con Él en un estado glorificado, pasará lo mismo para los incrédulos que no quieren aceptar a Dios y sus beneficios. Hoy día solamente ellos quieren gozar de lo que la tierra le da, pero a pesar de eso, no le dan la gloria a Dios. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros y debe ser también parte de nuestras predicaciones. Que los impíos anhelen la primera resurrección. Y la primera resurrección es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento comenzaremos a vivir por siempre junto con Cristo. Y esta vida, hermano, esta vida es miserable. Esta vida no te va a dar nada bueno. ¿Crees que el amor a tus hijos, el amor a tus padres, el amor a tus seres queridos es mayor que lo que tiene Cristo para ti? Estamos cometiendo un error si pensamos así.
Porque primero eso se transformaría en idolatría. Pensar que algo bueno hay acá, a lo cual querramos aferrarnos antes que a Dios, es idolatría. La muerte segunda no verán los hijos de Dios. Y será una verdad tremenda para quienes se enteren que van a estar eternamente despojados de Dios por la eternidad, teniendo oportunidad día tras día, de recibir al Señor. Y nadie tendrá excusa en aquel día. Es por eso, amados hermanos, que esta predicación buscaba darnos ese fundamento de que nosotros esperamos morir, como Pablo anhelaba morir, para estar inmediatamente con el Señor. No durmiendo por 1000 años, ausentes del cuerpo, pero presentes en Cristo. Y esa es la razón por la cual se hace importante poder predicar de esta manera. Porque nos vamos a encontrar en muchas congregaciones con predicaciones que no van a edificar, con predicaciones en las que el predicador va a contar más de su vida que de la palabra de Dios. Vamos a salir de la iglesia conociendo más la vida del hombre que la palabra que está escrita para que pueda santificar nuestras vidas. Es por eso que se hace importante cada vez más poder predicar al Señor Jesús, porque Él está a la puerta. Y está a la puerta de cada uno de nosotros. Hoy día podemos disfrutar de esta predicación y de las anteriores. Pero mañana no sabemos. Y esa tiene que ser nuestra convicción de que morimos y estamos con Cristo. Viéndole cara a cara a Cristo, al que murió hace 2000 años y resucitó y ascendió a los cielos corporalmente. Es por eso, mi amado hermano y amigo, que probablemente vas a ver esta predicación en algún tiempo, que anheles la primera resurrección, que anheles que el Espíritu Santo habite tu cuerpo. Porque sin lugar a duda, el cuerpo que Dios creó en Génesis 2:7 es el mismo cuerpo que gozará la vida eterna o sufrirá la perdición perpetua. Es por eso, amigo, hermano, que debemos arrodillarnos en la intimidad de nuestra casa, rogarle al Señor por perdón porque pecamos todos los días. Y de esa manera podremos disfrutar no solamente de los beneficios que hoy día Dios tiene para nosotros, sino de las bendiciones espirituales que Dios ha confeccionado para nosotros por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Puestos en pie. Y vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, te damos una vez más por esta palabra, Señor, que ha llegado a nuestras vidas. Ha revelado, por un lado, las bendiciones que tienen tus hijos, Señor, el regalo y la misericordia que tú nos has dado por tu soberana voluntad, Señor, de disfrutar desde hoy día la vida eterna contigo, Señor. Hoy día por fe, mañana cara a cara. Pero también es importante, Señor, que podamos conocer y predicar de la condenación que hay y que viene para aquellos que rechazan a Cristo. Aquellos que rechazan, pero siguen aceptando los beneficios que un día pueden ser quitados. Señor, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a seguir caminando, Señor, en santidad, pidiéndote perdón, Señor, porque nada somos, pero queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Te agradezco por esta oportunidad que me das, Padre amado. Y Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy día se ha dado cita en este lugar, porque estoy seguro, Señor, que esta palabra hará eco en su corazón. Porque siempre, Señor, tu palabra es de bendición. Tu palabra siempre es de consolación y de exhortación, nos corrige, nos instruye, nos enseña.
y nos hace crecer, Padre amado, para que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que por su ignorancia perecieron, sino que por el conocimiento podamos acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, te honro, bendigo tu nombre y sé que en comunión y en armonía con mis hermanos bendecimos tu gloriosa majestad por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.